Yo les decía que, supongamos que por una columna bajan 200 kilonewton y por la de carga muerta y por la de carga viva bajan 100 kilonewton. Vamos a suponer que nos dan, el estudio de suelos nos da un listado. ¿Cómo? No supongamos. Hagamos la tabla. Sí, puede hacerlo. Pero eso nos da el estudio de suelos. El estudio. Sí. Entonces, digamos que el estudio de suelos nos dice que para pilotes de 15 metros y un diámetro de 30 centímetros, la carga es 10 toneladas. 100 kilonewton. Para un diámetro de 40, la carga es de 200 kilonewton y para un 50 es 300 kilonewton. Pero podría darnos también para 20 metros aquí 200, 300 y 400 kilonewton. Eso lo da el informe de suelos. Eso es de una materia que ustedes vieron, donde calculaban por punta y por fricción los pilotes dependiendo del diámetro y de las propiedades del suelo. Esto se da. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es seleccionar, pues de acuerdo a eso, cuántos pilotes debo colocar y diseñar el dado o el elemento que amarro a los pilotes. Entonces, para eso tengo que encontrar una carga última. La carga última, pues será 1.2 veces la carga muerta, que en este caso es 200, más 1.6 veces la carga viva, que en este caso es 100. También aquí nos deben dar eficiencias para grupos de pilotes. Esa es la que estamos. Entonces, la eficiencia, si yo tengo un pilote, un solo pilote que me soporta una columna, pues la eficiencia es que el pilote me aguanta el 100% de la carga. Si tengo dos pilotes, como están cercanos el suelo, pues digamos, comparte la fricción, entonces la eficiencia de los dos se baja un poquito. Entonces, por ejemplo, esto sería para un pilote, para dos pilotes es probable que la eficiencia esté como entre el 95 y el 98%. Para tres pilotes, eso también lo da el estudio de suelos a partir de unas fórmulas que él tiene. Para cuatro, pues la eficiencia estará entre el 85 o 80%, una cosa así. Eso lo da el suelista. Sin embargo, hay unas tablitas que recomiendan unos valores. Entonces, yo tengo aquí mi carga última, ¿cierto? 400 kilonewton de carga última. Algunas veces hay algunos autores que dicen, bueno, esto es la carga que baja por la columna, pero me falta sumarle el peso del dado, ¿cierto? Del elemento con que voy a amarrar. Entonces, a veces lo que se hace es incrementar esto entre un 5 y un 10% de carga. Es decir que yo le sacaría el 5% a 400 y esa es la carga final para dimensionar mis pilotes. Algunos lo hacen así. Otros decimos, no, pues yo hago una excavación y esa excavación del suelo, que tiene un peso, se lo reemplazo por el de concreto. Pero esos son criterios, ¿cierto?, que encontrarán en diferentes bibliografías. Cada uno escribe como le gusta. En este caso lo multiplicaríamos la carga final por 1.05. Por 1.5. Okay. 1.05, si quieren. Y esa sería mi carga última para dimensionar los pilotes. Voy a suponer en este caso que no lo voy a hacer. Ahora, quiero saber cuántos pilotes quiero usar. Entonces, simplemente ya tengo mi carga, que es 400, dividido, y entonces ahora me voy a mi tablita. ¿Qué pilotes quiero usar? No, voy a usar pilotes de 40 centímetros de diámetro y de 20 metros de longitud. Entonces quiere decir que cada uno aguantaría 300. En este caso me estaría dando 1.5. Quiere decir que aproximadamente, entonces yo selecciono dos pilotes. ¿Se acuerdan? Aproximadamente. Ahora alguien podría decir, no, cojo el de 200 de 15 y entonces me daría dos exactos. No lo hice así porque cuando ya después de que selecciono, yo quiero saber cuál es la carga real de grupo, es decir, en grupo cuánto me aguantan mis pilotes. Entonces mis pilotes me aguantan dos pilotes que ya escogí.
Ya sé que cada pilote me aguanta, escogí el de 20, ¿cierto? Que me aguanta 300, pero como hay una eficiencia, que es del 95, pues me dará algo. Si hubiera tomado el de 200 exacto cuando multiplique por 95, pues me va a quedar que me hace falta para completar las 400. Eso daría 2 por 3, 6 y por punto 95. 570. 570. Bueno, ¿y por qué queda tan sobrado? Porque quiero 400. Entonces tomé un valor Mucho mayor, claro. Pero si hubiera tomado el de 200 no me hubiera Queda servido. muy exacto y quedamos por debajo. ¿Sí? Podría yo decir, bueno, no, entonces voy a tomar 3 de... Le da lo mismo. Si tomo 3 me daría 600. Bueno, ahí yo empezaría a mirar qué combinación utilizo. Aquí estoy bastante sobrado, porque estoy mis pilotes realmente me aguantan. O sea, a mí me hubiera 500. servido uno solo de 50 a 20 metros, ni dos de 40 a 15 metros, porque quedaríamos justo. Bueno, podría haber sido uno de 50. Pero igual cuando lo... Porque la eficiencia de 50 es 1. Okay. ¿Sí? Entonces yo podría haber colocado un solo pilote. Ahí estaría perfecto. Solución, un pilote. Entonces, si fuera un pilote, pues mi dado, ¿cómo es? Mi dado es así, con un pilote en la mitad, que tiene un tamaño de... como es de 50... 15 y 15 los 20, entonces daría... 40, 90 5 y 90. Sí, quisiera un dado. Como lo quiero es de 2 dados, entonces, de 2 pilotes, entonces tengo que hacer un dado de este estilo, donde voy a tener mi columna en el centro. Sería 80, profe. Profe, sería 80. ¿Dónde? Arriba. 80. Porque los pilotes sobre el diámetro es 40. No, porque No, es estoy tomando un diámetro. Ok. Sí, el diámetro es uno solo. En este caso estoy tomando un pilote de 40, ¿cierto? Entonces aquí tendría un pilote de 40, otro pilote de 40. Entre eje y eje, 3 veces el diámetro, o sea, 1,20. Y entre el eje y el borde, de 1 a 1,5 veces el diámetro. O 15 centímetros. O que mi borde de aquí no tenga, ojalá, bueno, 20 centímetros. Hay unos por ahí, el libro de Roche Naval dice que podrían ser 15. Pero entonces aquí una vez el diámetro serían entonces 40 Sí. y 40. Y para el otro lado tendría entonces 40 del pilote más 20 y 20. O sea, 80. ¿Estaría bien? Una vez el diámetro, 40, y una vez el diámetro, 40. Quiere decir que mi dado, entonces, las dimensiones finales de mi dado, pues va a ser un dado de 1,20, 1,60, 2 metros por 80. Y la columna, pues bueno, la columna, no hemos dicho la columna qué dimensión tenga, pero vamos a suponer que la columna es de 40 por 40. Eso es el dato que tenemos que tener inicialmente. Pero, profe, ahí no daría más. No sé. Uno más Es por... decir, el diámetro, o sea, la longitud, me refiero a la longitud vertical. ¿Aquí? Sí. Pues una vez el diámetro, 40. Y 40 para el otro lado. Ah. O si no, del borde Es que no acá. encuentro el diámetro de la del piloto, sino solo El borde. Ahí, ¿cómo sería entonces? Si es de mi borde. Del borde mínimo 20. O 20. Sí, hay unos que dicen que 15, pero yo diría que mínimo 20. Daría lo mismo. Da igual. Ah. ¿Sí? Entonces mi pilote, mi dado, perdón, es de 20, de 2 metros por 80. En la sección transversal, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener mi dado, que tiene 2 metros. Esta altura todavía no la conozco. Y voy a meterme con mi pilote no más de 15 centímetros.
les decía que hoy por hoy ya incluso ni siquiera se mete uno dentro del dado para no generar momentos ahí, sino que quede flotadito, porque es que el pilote es solo para soportar carga, nada más. Entonces, a ese dado tengo que colocarle, pues aquí baja mi columna, por supuesto, y mi columna trae una carga última. Entonces, la carga empuja y el pilote lo sostiene, mi elemento tiende a flectarse como de esta forma. Quiere decir que voy a tener fisuras en la parte inferior porque voy a tener flexión. Entonces, tengo que colocarle refuerzo en la parte inferior. Ahora, ¿cuánto es el refuerzo? Por aquí vendrá el eje de la columna. El eje no, sino el ancho de la columna. ¿Dónde se va a romper? Pues cuando yo ejerzo la carga aquí, porque esta carga va subiendo y esta por supuesto también, entonces ella trata de romperse es por aquí. Es decir, se va a romper en esta, alrededor de este eje, del borde, porque por la mitad de la columna no se va a romper, pues tendría que rasgarla completamente y no es posible. Entonces a mí me interesa saber cuál es la distancia que hay desde el borde de la columna hasta el centro del pilote, que es donde se ejercen las fuerzas, que sería esta distancia que hay de aquí al centro. Es la misma distancia. Claro, porque en el centroide del pilote es donde se ejerce la carga. Que ahí sería, ahí no explicaba la vez pasada que era, es 1.5. Miremos la dirección primero. Aquí tenemos 2 metros, menos 40, 1,60. Menos estos 40. Entonces tendríamos 1.80. 80. No, 80. 80, sí. ¿Están de acuerdo? 80. ¿O está mal el cálculo? No, profe, porque se supone. Ah, bueno, es borde de columna. Es borde de columna. Son 20. Si Entonces, tengo 1 metro, le quito 20 de la mitad de la columna, sí. Sí, 80. ¿sí? No, menos. No, 80 de 80. 2 metros, le quito 40 y me queda 1,62 entre 2, me quedan 80. 80, sí. No puede ser. No, 80. da menos. 80 menos 40, me quedan es 40. Claro. Ahí sí está. ¿Sí? ¿Pero de dónde? Del borde de la columna al centro de la. Ah, ¿Sí? O sea que aquí tengo 40 también. Centímetros. O metros. O punto 40 metros. ¿No? Entonces, yo ya puedo aquí calcular el momento, ¿cierto? El momento con que el pilote empuja el dado y trata de doblarlo. Ese momento va a ser igual a 2 pilotes, no 2 pilotes, un solo pilote. Que es, sí, que es el peso de. Porque no tengo 2 pilotes ahí a ese lado, sino tengo uno solo. ¿Sí? Un pilote multiplicado por la carga real que ejerce el pilote. ¿Cuál es la carga real? Yo ya dije que esto trabaja en grupo y la carga del grupo es 570. Como son 2 pilotes, ¿cierto? La carga real no son 300, sino es un poquito menos. 285. Entonces, voy a anotarlo aquí. 570 sobre 2. Esta es la carga real del piloto. Entonces tengo la fuerza multiplicado por la distancia que es 0,40. Me dará el momento. Estoy hablando de cargas últimas. ¿Sí? O sea, aquí no hay que multiplicar por 1,5 ni nada porque ya las traigo mayoradas. Pero tengo que tener en cuenta que el suelista también ya me dio cargas últimas porque él me pudo haber dado cargas de servicio. Y entonces yo ya no mayoro, sino trabajo aquí con la suma de esta. Con la totalidad, sí. Depende de lo que el suelista dé. 114 kilómetros por metro. 114 kilonewton metro, sí, o sea 11.4 toneladas. Ese es mi momento. Entonces voy a diseñar. Entonces aquí tengo varias alternativas. Una es suponer esta altura h. Que suponer esta altura h es suponer pues también esta altura d. La altura d, ¿cierto? Por encima del refuerzo no puede ser menos de 30 centímetros. O sea que lo mínimo que yo debería tener aquí son 30 centímetros. ¿Es claro? Más 9 de recubrimiento más los 15 que. Ah, bueno, sí, aquí habrá un recubrimiento
que son 9 centímetros, y acá habrán 15 centímetros más, entonces tendré el O sea, ancho ese sería el total. ancho mínimo del dado si lo suponemos de esa manera. Si suponemos que aquí es 30, suponiendo. Ese es el mínimo que toca dejar. Sí, eso es lo mínimo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Diseño. Esa es una alternativa. Diseño con un B que es este, B, 80. Bueno, ustedes van a trabajar es en milímetros. Un D de 300, un FY de 420, un F'C que es la resistencia al concreto 210 y un momento último de 114 por 10 a la 6. Esto me dará una cuantía. Esa es una alternativa. Entonces ahí pueden aplicar la fórmula y encuentran la cuantía. Esa es una alternativa. La otra alternativa es no diseñar, sino chequear el cortante. ¿Cuánto resiste el concreto? Entonces, el concreto phi BC resiste phi por 0.17 por lambda por raíz de F'C por B y por D. Que esa es la fórmula que ya se sabe de memoria Pero de ese B y concretos. ese D pueden ser los mismos que asumimos arriba o lo vamos a hallar a partir de Entonces, claro, yo puedo decir, aquí es el que yo asumí 30, y entonces mi concreto aguanta tanto. Pero ¿cuál es el cortante ahí? Pues el cortante ya lo tengo. El cortante es esta fuerza que sube aquí, que vale 570 entre 2. 285. ¿Sí está claro? Mi cortante es 285. Entonces yo puedo, como ya supuse un D que es de 30, pues reemplazo todo esto aquí y aquí me da un valor de lo que resiste el concreto. Si este valor es más grande que 285, está bien. O si no digo, pues entonces supongamos que el concreto aguanta 285 y despejo D. Y ya ando Y ya ando D, pues entonces no supongo este D. No, mejor así. Porque si no me toca volver a hacer. Es que es mejor la sí, Sí, sacar el mejor cortante hacerlo. directamente. Yo particularmente siempre supongo el D y calculo, me da más pequeño, entonces le pongo otro D, ya, 5 centímetros más alto, pero esos son gustos de diseño. Bueno, si lo hiciéramos por acá sería ese phi es 0.85. 285. El phi. El phi aquí es 0.75. En los manejamos el 0.85. Pero porque en la fórmula estaba 0.85 por 0.53 por raíz de 210. No, sí. No, son las... Lo que pasa es que son otras unidades. Allá se trae en kilos, centímetros. Entonces allá será 0.85 por 0.53 por raíz de 210. Entonces aquí es Aquí se cambió al sistema internacional, entonces el factor es 0.17. O sea, ¿phi equivale a cuánto? 0.75 en el sistema internacional y ¿Es el lambda 0.85 en el MKS. ¿Cómo? Ese lambda es un... Lambda es 1 porque es un concreto normal. Concreto de peso normal. Pues no sé, a raíz de 210. Mirando. Ahora, puede ser que hubiéramos escogido esta opción de 15 metros, entonces tal vez nos hubiese dado Profe, ahí 4 pilotes aquí. Es que ahí quedó con B y D de incógnita. No porque el B No, porque el B ya lo tengo. Ok, el B sí lo sigo asumiendo. No, ya lo tengo, es 80, tío. Sí. Por 800. Pero yo tengo una duda aquí. Por ejemplo, aquí nos está dando arriba 80, ¿cierto? El espesor del dado, sí, el ancho del dado. El ancho en planta. ¿Cómo que es en planta? Ok, ese es el ancho en planta, sí. Sí, este sí ya es el espesor. Este es el espesor. Ok. Que hemos puesto 30, pero que ustedes dijeron, no supongamos, calculemos. Entonces aquí sería 285 dividido .75 dividido .7 17 dividido raíz de 21
y divido 800 Para hallar D. para hallar D y da en milímetros. Raíz de 210 por 1 por punto 18 por punto 75 y ese por 800. ¿Ustedes? Me da 1564. ¿Cuánto? ¿Quién ocupa? No sé si yo estoy haciendo mal las cosas. $0.61. 0.61 no, tiene que dar mayor a 2.85. Por eso. El concreto que estamos utilizando es 21 megapascales por eso. A 2.10. No, 21. 210 es en kilos centímetros. 21 y los 800 sí son en milímetros. En milímetros. Raíz de 21 por 800 por 1 por punto 17 por punto 75 por 65. Por eso mismo. Si yo estoy pasando al otro lado a dividir, yo divido 285 en fin Me da por punto punto 61. pues me da punto 61. Me da punto 61. Por eso decía que no me cuadran las matemáticas. Sí, da punto 61. No puede ser. ¿Cómo es, profesor? Phi, hagamos esta operación aquí. Esto es punto 75 Punto 75 por punto 17. 17. Listo. por, ahora paréntesis. Raíz de 21. Sí, pero entre paréntesis. Raíz de Punto 21. 75 por punto Y por 800. 800. Eso me da 467.42. Listo, entonces aquí 285.000, porque está en Newton, dividido, eso ya. Me da 609.72. 609 milímetros. O sea, 61 centímetros. Pues lo mismo que punto 61 estamos haciendo. Claro. Pero no, porque es que el cortante o debe estar en newtons, que es 280. O sea que si ese es 30 que yo hubiera supuesto, me hubiera dado a 0. Perfecto, pero no me hubiera cumplido en cortante. Me tocaría volver a cambiar. Entonces ya listo, ya sabemos que el D vale 61. Como el D vale 61, ya puedo calcular el H. Esto es 61, 9 y 15. ¿Cierto? Entonces el H vale 85. 85. 81 y 9, 70. 85. 85. Ahí es donde entonces, eso me hace lo que me decía ahorita, que yo cogía D, que son 61 centímetros, y reemplazaba en mis otras fórmulas de listo. cortante, y Listo. ahí yo determinaba. Inclusive, yo podría haber supuesto aquí 70, 61, 70. Reemplazo aquí el D en 70 y me da un valor de cortante aquí. Correcto. Ese debe ser mayor que este de aquí. ¿Sí? Ahora, vienen los otros chequeos de cortante. Pero, por ejemplo, entonces está el B sub 0. El B sub 0 dice, haga un cuadrado alrededor de la columna a una distancia D. ¿Sí? Para poder encontrar el perímetro. Pero aquí no aplica porque cualquier cosa que yo le sume aquí 61, pues se me va a salir del pilote, del dado. Entonces no aplica. O sea que las tres fórmulas de cortante, Ahí no, con que tengan B sub 0, pues no tengo que hallarlas. Sí, así sería el parcial. ¿Cierto? Ya bueno. Bueno, esta inversión no tanto. A ver.
pongas y calcula el momento. Ahora sí, Entonces el momento lo voy a calcular con 610. Que es el valor mínimo de cortante. Eso lo hacen con la fórmula, lo ponen programita, ¿cierto? Ahí del celular. Entonces meten el B sería, pues si es con el programita, el B sería 80, el D sería 61. Lo tienen ahí. Profe, pero si yo me devuelvo, Sí, tomando por ejemplo ese valor de D por 61, sí. más 9, más 15 y entra el piloto y me da 85. No, 80. Ah, la altura del Sí, dado, 85. o sea que aquí me cambiaría el D. No. Es que este B es este en planta. Ya está. sí, yo también estaba. Es que como estaba aparecen dos equivocado. B, yo quedo como un pucha. Ah, sí. Entonces este se llamaría, no sé, B. Entonces, D es igual a 800. Entonces ahí sería el momento. Aquí sería el momento. Que es 114 por Entonces 6 ceros. sería 11, como eso está en toneladas, Sí. en kilos. Entonces sería 11.4 por 10 a la 5, o sea, 11, 4 y 4 ceros más. 114 y 4 ceros. Listo. ¿114? Sí. Sí, y 4 ceros. Porque es 11.4 por 10 a la 5. 114 y 4 ceros más. Sí. El B, ¿qué sigue el B? Sigue Sí, el concreto. el concreto. Entonces 210. 210. Ese también. Y Kilo aumento. centímetro. No, el 210 kilos centímetro cuadrado. El acero. 4.200 kilos centímetro cuadrado. 200. Sí. Aquí es 420 y aquí era 21, que estamos en sistema internacional. 420. 4.200. 4200, sí. Y aquí la base es de 80. Hasta Estamos en centímetros. 80. Y el de 61. 61. Entonces ahí nos daría el A sub S. ¿Tú no te vas a sacar el celular en el parcial? No, yo no dejo sacar el celular porque no estoy allá. Está otro profesor que les va a decir Pero si no que se puede dar está la orden que no te vamos a tener el totalmente programita prohibido del sacar el celular. celular. Profe, entonces hagámosle un manualito para hacer. No, el manualito es la raíz Manuelita cuadrada sacar de... el RO y Hallar el RO, la fórmula La de la fórmula del cuantía. RO. Profe, ¿por qué no nos pones esa fórmula en la hojita del parcial? ¿Por qué ¿O la podemos llevar? No nos van a dejar sacar hojas, entonces pues más bien si el profe, como ya nos dio una hojita con esa fórmula, pues que nos la coloque dentro del parcial y ya nosotros no tenemos que sacar nada. Ah, sí, dentro del parcial. Es que es muy largo. Ay, profe, es que eso es lo que más tiempo come. Venga, profe. Ahí es. Eh, A su S mínimo. Ah, ok, aquí el mínimo. Dos. ¿Con P? 16.27. Área de acero. ¿Cuánto es la Suecia? Con hashtag. Estoy segura. A su S. El problema de la formulita. Sí, bueno. Pues como solución, ¿no nos van a dejar sacar celular? Sí, yo les doy la fórmula. A su vez, flexión 5 centímetros. Y yo Ah, creo que perdón. tengo que aprenderme muchas cosas. O sea, cuando ustedes calculan el RO, les da 5 centímetros, pero lo mínimo es 13.47, Ah, ok. que es la cantidad mínima. Ya. 13.47. 13.47 centímetros cuadrados, que es lo mínimo. Perdón, aquí es A su S. Si ustedes cogen este A su S, que es 13.47, dividido 80 y dividido 61, si hacemos esa operación, debe dar .033. 13.47 dividido 800. No, dividido 80 y dividido 61. Punto 1683. 0.0026. 0.0027. 28. Esta es la cantidad mínima. A 0.029. Sí, Entonces a mí no era la cuantía mínima, entonces toca dejarlo 0. es cuantía mínima, .023. Sí, no, lo que pasa es que esta es una modificación que hay de la CI 318, ¿cierto? Que no es el de nuestra norma, este es es americano. Entonces ellos dejan... malito. Pero la cantidad mínima es 13.033. ¿Sí? Pero si me da por encima de esa cantidad, pues. Ah, si llega por encima toca poner la que dé. Si va por debajo se pone la mínima.
Entonces aquí ya decido yo, bueno, ¿qué varillas colocar? Tengo 80 centímetros para colocar varillas. Entonces, no sé, voy a suponer que voy a colocar Número 4. una varilla, no sé, yo Número colocaría cinco. una varilla número 6, No, o prefiero sea, de un 3 poquito. cuartos. La varilla de 3 cuartos tiene un área de 2.85. Entonces sería 1347 dividido 2.85. O sea, 420 y 21 para trabajar 5 varillas. ¿Daría 5? Sí, 472. Listo, entonces quiere decir que aquí yo colocaría, esta sería 5 número 6, ¿cierto? Pues aquí 5 varillas. ¿Eh? Podría haber colocado en media, lo que pasa es que me darían como 8 varillas. No importa, el espaciamiento mínimo es 40 milímetros. Entonces aquí sería mejor colocar unas más oscurecitas. Con eso, es que ahí me confundo. Si estoy manejando estas unidades de acá, el momento ahí es 11.4 por 10 a las 5. A las 6, no, a las 6 newton por milímetro. No, sería. Sí, son los talleres para trabajar En el sistema internacional, como hemos trabajado todo este ejercicio. Si lo trabajan en kilos centímetros, pues es por 10 a la 5, pero sería 11.4 kilos centímetros. ¿Y por qué la S me da centímetros cuadrados? Porque no debería haberle dado 1347 y aquí el área es 285. Sí. Dos. Dividimos 13.47 por el área. 85. Ahora vienen los dados. Perdón, los pilotes. Una foto, por favor. ¿El ejercicio va en un sistema internacional? No, profe, es que cuando usted empieza a mezclar eso de toneladas, no queda gringo. Eso es lo mismo. Solo multiplicar por 10. 10 toneladas son 100 kilonewtons. O sea que ahí el velo trabajaría con un... Lo que pasa es que sí tienen que tener claro es que si están trabajando en sistema internacional, todo es newton milímetro. Si están en el sistema de MKS, todo es kilo centímetro. En el sistema internacional es kilo newton, newton milímetro. Entonces, tonelada, kilos, centímetro. En el otro es... ¿Cuál es el otro? El MKS. En el MKS sí trabajamos. El MKS es toneladas, kilos y centímetros. El internacional es kilo, newton, newton y milímetros. O sea que en el momento sí me cambiaría a 11.4 por 10 a la 5. En el otro, Y B se me vuelve 80, D 61, FY 4200. 4200 y F' C 200. Entonces, ya se mueve. Listo, ahora cálculo de hacer los pilotes. Lo que pasa es que todavía como que sienten más, si les dicen que un carro pesa 10 toneladas, lo sienten más que si les dice que pesan 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, pero es lo mismo. Es decir, uno a la fama va a pedir es 10 newton de carne. No quieren. Nada de 1 kilo. Sí, es por lo que no estamos acostumbrados. Bueno, viene entonces el área de acero, o de acero para el pilote. Entonces el código ahí en el título C dice que se debe colocar el 0.5%. El 0.5% del área. Eso es a su vez. Entonces, ¿cuál es el área del pilote? El área del pilote escogimos fue una de 40. Pues entonces será pi por r al cuadrado. ¿Cierto? El área, que no sé cuánto da.
Y el A sub S, pues será lo que hay ahí. 1256.64. Hago la corrección 200. porque estamos en sistema internacional. Así es. Pero podrían trabajar ahí. 125.663.71. 125.664 milímetros cuadrados. Y de eso debemos colocar el 5%. Perdón, el punto 5. 0.5%. Punto 5%. Profe, disculpe, aquí 200 al cuadrado es porque tenemos una... No, el área, pi r cuadrado. El radio del piloto es 20 centímetros, o sea, Ok, al cuadrado. 628.32. 629 milímetros cuadrados. ¿Está un poquito? ¿Listos? Entonces, decidimos colocar varillas número 4 que tienen un área de 127. Entonces será 629 dividido 127. Donde el menor número de barras, bueno, en este caso no deberían colocarse menos de 6. 5 es para pilotos pequeños, pero aquí deberían ser mínimo 6, con pilotes tan grandes. O Serían 5. sea, 6. No, 4.9. 6. Ay, es que esos supuestos no se empiezan a poner como que... Lo que pasa es que 5 está para un pilote chiquito, pero ya un pilote de 40 con 5 varillitas ya se ve ¿Piloto pequeño de 6. cuánto es? 25. O menos. entonces le aumentamos uno De más. 25 Sí, siempre a 30, debería ser. de 25 a Sí, 30. máximo 30. Pero ya cuando un piloto es de más de, incluso 30, ya eso es mejor colocarle esas barritas para conformar bien. Ah, ok, ya está Es viendo Pues, la sí, diferencia. porque el espiral ya cuando empieza a ser grande ya no es. Cuando es chiquito, pues ahí medio se engaña el círculo. Entonces aquí mi pilote pues tendrá, que es de 40, tendrá un fleje, ¿cierto? Que tiene un diámetro, el estribo es número 3 con un diámetro de 30 centímetros o 300 milímetros. Y en longitud, pues hemos escogido uno de 20 metros. Los primeros 15 es que... En teoría los primeros 18, pero a este se me puede ocurrir que solamente yo refuerce los primeros 12 metros. Porque tomamos 20. Porque por ahí dicen algunos que pues refuerza uno una parte, por lo menos 2/3 partes, el resto no lo requiere. Es más, aquí hay edificios que tienen pilotes de 30 metros donde solo se han reforzado los primeros 6 metros. Ya hoy se refuerza un poquito más. Coloco unos flejes. Esto tiene una longitud de 1,20. En ese primero 1,20 los coloco cada 75 milímetros. Cada 75. Y en el resto, hasta donde tenga, los coloco máximo cada 20 milímetros. Podría ser cada 15, 2 veces el resto. Y estos los puedo hacer con aros redondos o los puedo hacer con espiral. Eso sí, ya es gusto de quien diseña el piloto. Pero ahí ese diseño de esos aros de espiral o como vayan, no lo tenemos que tener en cuenta para el momento de la cuantía del acero. Para longitudinal, ¿no. No, pero... ¿Para el cortante? No, Es que estos Sí. es para el cortante y estos es para la fricción. Pero pues ahí si tú quieres sacar la cantidad, simplemente cuenta. Sí, 7 de 75, pero, Sí. pero el peso obviamente me va a pesar más la estructura. La estructura no, es igual, el espiral. Sí, No, se pesa igual. Bueno, la diferencia es mínima. sí, pero no hay necesidad de tenerlo así. Okay. No, normalmente, para los pilotos se hacen espiral, normalmente. Pero son gustos, o sea, yo puedo... ¿Por qué se hace espiral? Porque uno manda a hacer y ya le viene el churrusco ahí, y no se pone uno a amarrar. Si los pide uno, le toca ponerse amarrado. Y ya es una cosa constructiva.
listo el pilote. No. Y listo el dado. No pide nada más. Eso. Buenas tardes, profe, qué pena, disculpe que me las interrumpas. No entendí la lectura de 1 2. No, No, que la norma exige que ¿Cuál es la el fleje de cada 75 milímetros. Y de los después de famosos 18 metros. la altura del dado. Claro, porque es que es importante lo que resiste al concreto siempre va a dar más que el otro. El otro tiene el coeficiente alfa, tiene el coeficiente alfa suecia, tiene el coeficiente del B sub 0, tiene el coeficiente beta que depende de la sección que le llegue ahí al dado. Pero las cantidades siempre tienen que dar menor a lo que De todas maneras, ese siempre tiene que dar mayor. mayor, pero Mayor, porque ese Mayor es, que la carga inicial. sí, Que la porque, carga. porque esos son lo que resiste el cortante por funcionamiento, por Si no placa. toca ampliar el Y se tiene que subirle un poquito, pero digamos que por eso es que ahí en el libro arrancan calculando el cortante, el S de punto 17 porque es el que más grande da, pero el otro les da punto 30, punto 19, incluso de los tres al último es el que da más grande. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el parcial podríamos nosotros meter una cifra, pues. Claro, ustedes podrían haber dicho para aquí no un ponernos metro, claro, y con un metro van pues por A encima, la segura. a la segura. sobrados. Bueno, depende de las cargas del pilote, ¿no? Porque si mi pilote tiene una carga grande, pues puede ser un metro 9. Bueno, y en el caso del ejercicio que usted puso, profe, usted no lo hizo para la inversa, nos da la carga por cada pilote y de ahí entonces tengo que mayorar para hallar la sumatoria de la carga del dado. Exacto. O sea, la única, o sea, van a llegar otra vez a este valor. Pero ya es conociendo la Conociendo que carga son 4 específica de dados. cada piloto y que tantos pilotos totales. Ya son 4. Entonces, Toca dividir el peso entre los 4 pilotos. no, calculan el de 1 y multiplican por 4 y ya tienen la carga total sobre el dado. Y esa era mi pregunta de ayer. Para poder hacer el cálculo de la carga última, trabajas con la mayoría. ¿No? Con la Para mayor, hacer- siempre con la mayor carga. Uno en cimentaciones predimensiona con la carga de servicio, pero siempre diseña con cargas mayoradas. Porque es que la carga, el estudio solo ya tiene un factor ahí de 3. Los que hacen estudios suelos llegan y calculan y echan números y dicen, y por si de pronto factor de seguridad 3, es decir, 3 veces más, sin embargo se hunden las cosas. Bueno, ¿quedó claro? Pues sí, cuarta clase de pilotos. ay, pero es que de verdad, ¿sabe cuál es la confusión? A ver, que usted nos hubiera explicado sobre la norma del 98. No, es que es la misma. La norma del 98 y la norma del 2010 es la misma. Lo único es que allá se trabaja en centímetros y kilos. Y en la, El sistema y que se en la trabaja. otra viene el sistema de transición. Ustedes miran las fórmulas, son las mismas. No cambia Bueno, nada. pero es que esa trae que el punto 53 por el punto Sí, 17. eso ahí Claro. pero no, Es que allá dice el concreto resiste punto 85 que es pi por punto 53 por raíz de 210 por b y por d. Pero esto se mete en kilos, centímetros, esto en centímetro. Pues claro, estos factores, cuando los paso a milímetros y a megapascales, pues ya no es punto 53, ahora es punto 17. Simplemente Y baja hacer el la factor- conversión y y baja el multiplicar por la factor de gravedad. punto 75. Y baja el factor. Porque la nueva norma dijo, nos da susto que se rompa algo, entonces bajémosle todavía más. Pero es la misma ecuación. Las ecuaciones no han cambiado. Es más, la ecuación de concreto, esa que ustedes usan, ya más de 100 años y no ha cambiado. Más de 100 años, 1800. ¿Sí? Muy difícil que se la inventó. Allá los que hacían ferrocarriles dijeron, ¿Y cómo nos va a manejar el parcial? ¿Sistema internacional? calcúlenlo como quieran. Ah, bueno. Para mí, fíjense que me da lo mismo que me gana su S 625 o 625, o sea, ¿cuál es la diferencia? Cada reglón puede ir a una unidad, eso desde que Pero lo esa tengan fórmula claro. sí cambia, por ejemplo, dependiendo del sistema, profe. Entonces, Sí, no, pero esto, si ustedes calculan por un lado y por el otro, los valores van a ser muy cercanos. Claro, lo conveniente es utilizar la de la Actual. norma actual, porque es que el código dijo desde el decreto 1400, dijo aquí en Colombia es unidades internacionales, desde incluso antes del 98. Lo que pasa es que seguimos pensando en entonces que hagámosla en internacionales, profe, para uno poder hacer Internacionales. ejercicios en ese esquema. Bueno, Pero, Bueno, en el parcial va a decir, es que son carga muerta 20 toneladas y carga viva 10. ¿Listos? Carga 200 y 100 y ya están en internacional.
Ah. No, profe, pero eso sí, Y arrancan ustedes internacionales. Pero nos enreda la piola. eso no Lo que pasa es que tiene ningún problema. ¿Sabe qué es lo que pasa, profe? Uno, cuando le inician a colocar el proceso a uno, digamos, no todo el mundo tiene presencia. el ejercicio, hay veces varían muchas vainas y uno dice como que, uy, pucha, me confundí aquí. Solo iniciando ya me confundí para poder... o sea, si usted lo pusiera así tal cual, digamos, diseñar un... Digamos que son dos tipos de enunciados diferentes y ya hoy lo tenemos claro. Si usted me habla de una carga de un pilote con número de pilotes, pues sé que tengo que hacer esa operación de mayorar la carga, multiplicarla por el número y medir la Claro, carga. ya cuando nos entrega la carga final y toda la cuestión, pues ya uno sabe que... Pero pues, hay veces se enreda uno con el solo enunciado. Y el cliente ni siquiera le da, el cliente dice yo quiero ese servicio ahí. Pero usted supone bajo unos mismos parámetros. Usted verá si se guía por el estudio de suelos o si lo hace, o si calcula la carga del pilote. Pero acá usted nos da las pautas y quedamos. O sea, desde cuando Todo uno lo hace la experiencia, supone uno profe, todo, no ya le sabes estoy cómo dando las escribir. suposiciones. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, ya. Bueno, sí. No se va a estar aquí hasta que... Yo creo que está allá, está allá. Ya no viene nadie más. No, es que era para ver si nos poníamos a hacer el ejercicio. Eso te iba a decir. Pues por si nos surge alguna duda o Y vamos a algo. resolver el ejercicio con nosotros. Y pues si algo nos falta. Yo la dije. Yo creo que no De acuerdo a su diagnóstico son como media hora. Yo creo que menos. Ay, no, profe. Bueno, hagámoslo pues. Y eso que No, debe ser una placa de cimentación en parcial, muy bien. Uy, no, esas biguetas. No, profe. Ah, Ahí sí es que miren, nos dejan. Ahí sí nadie le pasa. ¿será? No, digamos que es por lo